Hola, mi nombre es Marlen Villa, soy estudiante de la licenciatura en Educación Física. Estamos en la asignatura de Historia de la Pedagogía y el autor de quien les voy a hablar se llama Jorge Guillermo Federico Hegel. Hegel fue un filósofo alemán que nació el 27 de agosto de 1770 y murió en 1831, un 14 de noviembre, debido a una enfermedad llamada el cólera. La teoría que lo hizo reconocido fue el idealismo absoluto, la dialéctica y la dialéctica del amo y el esclavo. Pero quiero contarles un poco sobre cómo creció este filósofo. Este filósofo creció en un entorno educativo muy rígido. Él leía mucho. A los 18 años empezó su formación teológica en el seminario de una iglesia protestante. Lo que fue Platón, Sócrates, Descartes, las teorías de estos filósofos le sirvieron a él como refugio o como inspiración. En esa época el idealismo estaba muy de moda. El idealismo lo había iniciado Platón. Pero ¿qué hizo Descartes? ¿Qué hizo Hegel? Hegel cogió esa teoría filosófica y le hizo una forma más compleja. Pero, ¿qué quiere decir el idealismo? El idealismo es una teoría filosófica que dice que las ideas son más importantes que cualquier otra cosa, que los objetos no podrían existir sin que alguien los perciba. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, por ejemplo, una silla. La silla la puedo percibir porque la veo, porque yo veo la idea porque yo veo la idea de esa silla. La silla como tal no existe, existe solamente la idea. En el idealismo de Hegel, él quiso interpretar de una forma total los hechos y la historia para darle una identidad, o en función, para darle una identidad a lo que es real y a lo irracional, con el lema que todo lo real es irracional y lo irracional es real. Es decir, que lo real es el desarrollo de la idea y que la idea es el desarrollo de lo real y que esto no puede ir separado, que si existe una cosa, tiene que estar la otra. Como pueden ver, esto es un pensamiento un poco difícil de comprender. Tanto es así que pues varios filósofos criticaban a Hegel, sobre todo este filósofo Arthur, que decía o lo tildaba de que Hegel era un loco y que era una persona que hablaba cosas sin sentido. Pero la idea de nosotros es comprender pues el pensamiento. Entonces Hegel ve en el estudio de la historia como un medio para conocer el espíritu. Y él trataba de decir que no existe ningún desarrollo intelectual en donde no tenga que intervenir el espíritu. ¿Para qué? Para conocerse a sí mismo, para valorarse a sí mismo, es decir, autoconocerse. Y es así que crece el idealismo absoluto, que es la única cosa que es real al final de todo. Por lo tanto, solo el espíritu es todo lo real y el espíritu finito, que son los humanos, le ayuda al espíritu absoluto a conocerse a sí mismo. Se puede observar que en el pensamiento hegeliánico va muy de la mano con lo religioso, porque coincide, lo que es el pensamiento absoluto coincide con la divinidad. Ahora vamos a hablar un poco sobre la evolución de Hegel. La evolución de Hegel consiste ¿en qué? Consiste en el espíritu subjetivo, en el espíritu objetivo y en el espíritu absoluto.
Entonces empezamos con el espíritu subjetivo, que hay que evolucionarlo o transformarlo para que pueda llegar a ser el espíritu absoluto. ¿Y cómo se va transformando? A través de la conciencia, de la autoconciencia y de la razón. Que la conciencia es estar conscientes de nuestra realidad. En épocas pasadas el ser humano no tenía conciencia, actuaban como animales. Los animales no tienen conciencia de este mundo, los animales no tienen conciencia de la muerte. Pero el hombre, cuando tuvo conciencia de su realidad, dio el paso para llegar al espíritu objetivo. Ahorita hablemos de la autoconciencia. La autoconciencia es lo que nos ayuda a pensar, a analizar y a entender que estamos vivos. Y nos ayuda también a hacernos preguntas existenciales. Pero esto se hace mejor a través de la razón, que la razón es la que nos ayuda a pensar o hacernos estas preguntas: para dónde vamos, quiénes somos, de dónde venimos. Entonces, una vez superadas estas tres fases, pasamos a la segunda fase, que es el espíritu objetivo. En el espíritu objetivo, en primer lugar, los seres humanos convivimos y nos organizamos, ¿cierto? Y esto lo hacemos a través del derecho, pero el derecho solo no puede funcionar. Entonces, ¿qué dice Hegel? Que subamos un escalón más y que miremos la moralidad, porque el ser humano actúa bajo la moralidad. Entonces, ¿qué es el derecho? El derecho es el contrato, la justicia, habla de eso. Y la moralidad habla del bien, habla del bien, de la conciencia, del propósito, del bien, de la responsabilidad, etc. Y por último tenemos la eticidad, que la eticidad es la familia, que la familia son las personas, que estas personas son la sociedad civil, y esta, a su vez, la sociedad civil es el Estado, y el Estado es el que garantiza, según Hegel, la libertad o la tranquilidad o la libertad para el ser humano, para que pueda desarrollarse se pueda desarrollar tranquilamente y así poder alcanzar el espíritu absoluto. Y ya estando en el espíritu absoluto, entonces podemos contemplarnos a sí mismos. Pero ¿cómo nos contemplamos a sí mismos? A través del arte. A través del arte, que el arte es ¿qué? Es la belleza. El arte o sea, es la belleza, el modo de las artes. También es a través de la religión, que la religión son pensamientos, son sentimientos, son interpretaciones, y las filosofías. Y las filosofías son los filósofos, son unos grandes hombres que nos ayudan a pensar y que se dedican a pensar todo el tiempo. Y de ellos se sirve el espíritu para contemplarse a sí mismo. La idea clara es, el espíritu se sirve del espíritu absoluto para conocerse a sí mismo. Ahora vamos a hablar de la dialéctica. Hegel piensa que la razón es espontáneamente dialéctica. La razón apenas ha afirmado alguna cosa y ahí mismo tiende a negarla, a contradecirla. Y cuando se contradice es con el fin de superarla. Es decir, es lo que Hegel denomina el movimiento del pensamiento, o el movimiento dialéctico del pensamiento, que consta de 3 etapas. ¿Cuáles son las etapas que consta? Son la tesis, la antítesis y la síntesis. Que la tesis es la afirmación simple, la antítesis es la negación de la tesis,
Y la síntesis es la superación reunificada de la posición anterior, es decir, que vuelve nuevamente el proceso, o sea, vuelve otra vez el proceso. La tesis se vuelve, es decir, que la síntesis vuelve a ser tesis y la tesis antitesis, y así sigue el proceso hasta llegar a ser el espíritu absoluto. Ahora les quiero leer la fenomenología del espíritu. Entonces, les leo. Ejemplo. Esto es para que entiendan un poquito más lo que es la tesis, antitesis y la síntesis, ¿cierto? Porque quede más claro esas fases. Entonces les leo. Ejemplo, el capullo desaparece en el romper de la flor. Y así podría decirse que aquel quedó refutando por esta. Así como la flor queda convicta por el fruto de ser una falsa existencia de la planta, y el fruto como verdad de la planta pasa a ocupar la verdad de la flor. ¿Cuál sería la tesis, la antitesis y la síntesis? Entonces, la tesis sería el capullo, la antitesis sería la flor y la síntesis sería el fruto. Entonces, según Hegel, este filósofo entonces dice, estas formas no solo se distinguen, sino que se desplazan también unas a otras por incompatibles, pero su naturaleza fluida las convierte a la vez en momentos de unidad orgánica, sino que la una es tan necesaria como la otra, y es solo esta necesidad la que empieza constituyendo la vida de un todo. Entonces, Hegel, en este texto tan sencillo, ¿qué quiere enseñar o qué quiere decir con lo del capullo, la flor y la fruta y el fruto? Él quiere decir que aunque existe una realidad a la vez, esta no es constante, sino que es cambiante. O sea, que existe existe esa realidad en varios momentos. Y y que por lo tanto es dialéctica. O sea que dialéctico quiere decir cambiante. Y en conclusión quiero decirles que este filósofo dio su aporte en cuanto su pensamiento, esa teoría que puso hizo una transformación en el planeta, ya que pone a la gente o al ser humano lo pone a pensar, a meditar. Entonces él con su teoría dejó un gran aporte. Muchas gracias.